Muy buenas noches, hermanos, hermanas. El Señor les bendiga mucho. Una vez más nos reunimos a través de este medio para celebrar un nuevo altar familiar. Gloria al nombre de Jesús. Estamos estudiando el libro de Éxodo, el paso del pueblo de Israel desde Egipto hacia la tierra prometida, de la esclavitud a la libertad, y en este momento ya estamos llegando a instancias en las cuales aparece en escena Moisés, ya no solamente como un bebé, sino alguien que comienza a ser un actor en medio de esta historia, un personaje principal que desencadena los sucesos que van a ir aparejando las condiciones para que Dios pueda libertar a su pueblo. Vamos a leer a partir del capítulo 2 y desde el versículo 11. El pasaje está titulado Moisés huye de Egipto. Y leemos la palabra del Señor. Dice: En aquellos días sucedió que, crecido ya Moisés, salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas, y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes, y viendo que no parecía a nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente salió y vio a 2 hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro: ¿Por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió: ¿Quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo: Ciertamente esto ha sido descubierto. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Ya Moisés no era un niño. Había crecido, había vivido ya 40 años en Egipto, los primeros años de su vida junto a su madre, y ya cuando había sido destetado fue entregado a la hija de Faraón, que completó su crianza en el palacio del Faraón, recibiendo la enseñanza de la corte de Faraón de Egipto. Vale decir de que tenía una enseñanza de príncipe. Se había criado junto con el príncipe real de Egipto, que era el hijo de el faraón, quien posteriormente iba a suceder a su padre. En esa condición, él se entera de su origen, se entera quién es, que no es un egipcio, sino que él es un hebreo que había sido adoptada por la hija del faraón, y toma conocimiento de esto. Entonces sale del palacio, porque no era normal de que saliera del palacio quizás a tener contacto con esclavos. No era la función de Moisés en el palacio. En palacio él tenía una vida de corte real, él tenía una enseñanza en cuanto al ejercicio de las artes militares, en cuanto a la guerra, pero no tenía por qué tener contacto con los esclavos. Esto estaba reservado para otros egipcios, para egipcios que no pertenecían al ejército y que estaban al servicio de Faraón. Eran aquellos capataces que estaban al frente de las obras que Faraón llevaba adelante. Recordemos que el pueblo de Israel eran los peones de trabajo del pueblo de Egipto. Entonces, como decíamos, sale Moisés a mirar a sus hermanos. Fíjese esta expresión. Dice, entonces, verso 11, en aquellos días sucedió que, crecido ya Moisés, vuelvo a decir, Moisés ya tenía 40 años, salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas. Vio la situación que estaba viviendo el pueblo de Israel. Vio lo que su pueblo, su nación, su familia, sus hermanos, dice,
estaban viviendo. Ellos no estaban viviendo en la comodidad que Moisés vivía. Él se sintió de alguna manera indigno de estar en donde estaba porque él pertenecía al pueblo de Israel. Estaba quizás agradecido por la enseñanza, agradecido por el lugar que le habían dado, por los cuidados que le habían dado, pero él en su corazón estaba sintiendo de que su lugar era el pueblo de Israel. Y esto lo llevó a ejercer justicia por mano propia. Se encuentra allí un egipcio, un soldado, un capataz probablemente, que estaba maltratando a uno de sus hermanos, a un hebreo. Y él salió a defender al hebreo y mató al egipcio. Intentó ocultarlo allí, lo tapó en la arena para que nadie se diera cuenta. Al día siguiente dice que sale nuevamente a ver a sus hermanos y se encuentra a 2 hebreos que estaban riñendo. Y él va y le dice: ¿por qué golpeas a tu hermano? Y allí es cuando uno reacciona de esta manera diciéndole: ¿quién te puso a vos por juez en medio nuestro? El hebreo lo miraba a él y decía: vos sos un hebreo, sí, pero estás en palacio, vos no tenés nada que ver con nosotros. Hermano, hermana, cuando alguien recibe el llamado de parte de Dios, cuando hay alguien que Dios está obrando en su vida, que está trabajando en su vida, llega un momento en el cual siente que no encaja en ningún lugar. Esto es algo que todos hemos vivido. Llega un momento en el cual uno se da cuenta que para el mundo no sirve, que no encaja dentro del sistema del mundo, que no está de acuerdo al sistema, a cómo el mundo se maneja. Lo mismo le pasó a Moisés. Moisés, ya empezando a tener pensamientos de hebreo, vio las injusticias que el faraón hacía con su pueblo y empezó a ejercer justicia por mano propia. Posteriormente, ¿no es cierto?, ve que entre el pueblo de Israel había pleitos, había disensiones, ¿no? Y quizás cuando uno recién ingresa al camino del Señor y es tan nuevito y comienza a ver todo de una manera ideal, quizás, ¿no? Empieza a mirar el camino del Señor desde un punto de vista utópico. Esto es maravilloso, esto es perfecto. Y cuando se encuentra con que, bueno, está rodeado de gente que no es perfecta, de hermanos que no son tan buenos, que empiezan a aflorar quizás los defectos que creo que todos tenemos, porque mientras estemos en esta tierra, hermano, vamos a ser imperfectos, porque somos humanos, porque tenemos debilidades, tenemos fallas, y esto nos lleva muchas veces a mirar desde un punto de vista ideal y decir: yo no encajo ni en el mundo ni en la iglesia, y yo tengo que entender, hermano, que yo también tengo problemas, que yo también tengo debilidades y que si estoy intentando encontrar la iglesia perfecta, no la voy a encontrar en esta tierra. Porque vuelvo a decir, mientras la iglesia esté conformada por personas, va a haber diferencias, va a haber errores, va a haber problemas, va a haber dificultades en medio de todo esto. Ahora, lo bueno es que nosotros sepamos tener la madurez y el crecimiento necesario para poder enfrentar cada una de estas cosas. ¿Cuántas veces nos encontramos con personas que nos decían: sí, yo alguna vez fui a esa iglesia, pero tuve un problema con el pastor, tuve un problema con un hermano, y esto justamente fue el motivo suficiente para dejar de ir a la iglesia, o para cambiar de iglesia? Y quizás anduvo por 2, por 3, por 4, por 5 iglesias, anduvo saltando, picoteando, y en ninguna se estableció, porque en todas vio defectos, y los vamos a seguir encontrando por más que recorramos todas las iglesias de la tierra. Todas las iglesias tienen defectos. Ahora, yo tengo que entender que a mí me falta madurez, que yo tengo que madurar, porque si yo estoy intentando estar en el camino del Señor y que no haya problemas y que no haya dificultades y que no haya adversidades, estoy viviendo un sueño utópico de lo que es el camino del Señor. Dios nos va a poner en un camino en el cual nos va a ir formando a través de las dificultades, a través de las pruebas y las adversidades. ¿Y sabe a quién va a usar para formar mi vida? Al que tiene al lado mío. El que está al lado mío va a ser el instrumento perfecto para forjar mi vida. Recuerda el pasaje cuando David, enfrentando a Goliat, va a la orilla del arroyo y saca 5 piedras, y presta atención a este detalle, lisas.
5 piedras lisas. ¿Cómo se alisaron estas piedras? Cuando nosotros caminamos alrededor de un río, de un arroyo, por la ribera, ¿qué encontramos? Y encontramos piedras, y no es solo arena. Donde hay piedras, estas piedras no son piedras con aristas, piedras angulosas. No. Son piedras que están con todos sus bordes de alguna manera raspados, esmerilados, que han chocado piedra con la arena, han sido giradas por la corriente, ha rodado, ha sido raspada contra otras piedras para sacar las asperezas, para sacar las aristas. Y hermano, de esa manera trabaja el Señor con nosotros. Él a veces hace que tengamos roces y enfrentamientos unos con otros. ¿Para qué? Para poder sacar las aristas y las asperezas que hay en mi vida y en mi corazón. Esto Moisés no lo entendía. Moisés pretendió hacer justicia por mano propia. Moisés no entendía los tiempos de Dios. Nosotros muchas veces queremos llevar adelante lo que no es la obra de Dios, lo que en definitiva termina siendo una obra nuestra, con nuestros tiempos. Y hermano, nosotros tenemos que poner nuestras vidas y nuestros tiempos en las manos del Señor. A Moisés le faltaba una parte de su trato. Moisés tenía mucha instrucción, Moisés tenía mucho conocimiento de la corte, mucha sabiduría respecto de muchos temas, de guerras, de empresas, de conocimientos en cuanto a la matemática, a muchos aspectos. Pero en cuanto al obrar de Dios, le faltaba mucho. Le faltaba mucho. Hermano, nosotros tenemos que poner nuestra mirada en ese sentido. ¿Cuánto me falta a mí del conocimiento de Dios? ¿Cuánto me está faltando a mí sacar asperezas? ¿Qué tan lisito estoy? Se lo digo quizás de una manera un poco más coloquial, y perdóneme si a alguno le piso el callo, ¿no? Pero, ¿qué tan mansito soy? Cuando me toca pasar alguna situación, cuando estoy en medio de algo que no me gusta, ¿cómo me comporto? ¿Cómo reacciono? ¿Salgo a hacer yo justicia propia? ¿Salgo yo a imponer mi justicia? Esto era lo que sabía Moisés. Moisés estaba rodeado de gente de corte y de autoridad. Faraón, que estaba allí, él era quien ejercía la autoridad del rey, del imperio, y no pedía permiso ni consultaba con nadie. Lo que él sentía lo soltaba y lo ejercía el poder que él tenía. Y él pensó que podía obrar de la misma manera en medio de su pueblo. Y hermano, qué alejado que es esto de la verdad. Cuando yo estoy caminando el camino del Señor, mi voluntad, mis pensamientos, mis ideales quedan a un costado. Yo tengo que dejar que el Señor obre en mí de tal manera para que lo más importante en mi vida sea su voluntad, sus ideales, sus planes, sus propósitos y también, que esto es algo muy importante, sus métodos y en sus tiempos. Señor, ayúdame a mí. A Moisés le faltaba parte del trato. Le faltaban 40 años de desierto. Ya tenía 40 años de corte, 40 años de instrucción en cuanto a leyes, en cuanto al conocimiento de la corte y a mucha instrucción de sabiduría de hombres. Pero le faltaba conocimiento de Dios. Señor, ayúdame a mí, porque el conocimiento que el mundo me da de poco me sirve para ejercer la obra del Señor si Dios no está trabajando en mi vida. Y cuando Dios trabajó en mi vida y me formó y me está guiando en mi caminar, todo el conocimiento que gané en el mundo, ahí lo puedo capitalizar en la obra del Señor. Pero mientras tanto, hermano, puede ser justamente mi sabiduría, puede ser justamente mi capacidad y mi conocimiento una piedra de tropiezo para muchos, incluso para mí mismo, si no dejo que Dios obre en mi vida. Señor, ayúdame a mí. Ayúdame a tener mi mirada puesta en ti
y como a veces cantamos, ¿no? Si algo he ganado, si algo he alcanzado, si algo he logrado, no es por mérito mío, sino que todo se lo debo al Señor. Todo es por la obra y la misericordia de Dios. Que podamos tener esto presente, hermano. Y cuando estamos por hacer algo, cuando estamos por quizás encarar algo, ¿cómo lo estoy encarando? ¿Lo estoy encarando con mis propias fuerzas? ¿Lo estoy encarando como un proyecto propio o estoy tomado de la mano del Señor y yo me puse a disposición de Dios para participar en un proyecto de Dios? Cuando yo estoy encarando un proyecto propio puede resultar bien y puede resultar mal. Pero cuando yo me pongo en las manos de Dios para encarar un proyecto que viene de parte de Dios, tengan la total certeza de que el proyecto de Dios va a salir bien. No hay proyecto de Dios que fracase. Como Dios no ha conocido derrota, ni la conocerá. Por eso, hermano, hermana, pongamos nuestras vidas en las manos del Señor y caminemos conforme a esa gracia salvadora que Dios ha puesto en nuestras vidas, dispuestos a aprender en el camino del Señor de todo lo que Dios nos quiera enseñar. Y dispuestos también a pasar dificultades y pruebas con el auxilio de nuestro Dios. Que ninguna de estas sirvan para que yo me aparte y abandone y que tenga una mirada quizás terrenal, sino que pueda ver de que en cada una de las pruebas y las dificultades que hoy estoy pasando, Dios me está preparando. Dios me está preparando. ¿Puede decir amén? Gloria al nombre de Jesús. Vamos a orar al Señor. Amén. Padre eterno, amado, bendito Dios, te damos gracias. Gracias, eterno Rey, porque tú, amado Señor, vienes preparando nuestras vidas, Padre. Tu amado Señor estás obrando en cada uno de nosotros y de la misma manera, Señor, que obrabas en el pueblo de Israel y preparabas, Señor, el corazón de Moisés para la tarea que tenía por delante, Señor, tú también estás trabajando con nosotros. Ayúdanos, amado Señor, a no tener una mirada terrenal respecto de las situaciones, a no tener una actitud humana para enfrentar las situaciones, Señor, sino que en todo, amado Dios, podamos permitir tu obrar y que seas tú guiándonos, Señor, en cada decisión y en cada desafío que tenemos por delante, Señor, con la mirada puesta en ti, sabiendo, Señor, de que esto no lo hacemos como un proyecto propio, sino, amado Señor, entendiendo de que nosotros estamos entrando en tus labores, Señor, para el proyecto que tú vienes llevando adelante desde antes de la fundación del mundo. Padre, gracias, porque nos das a nosotros este maravilloso privilegio de poder entrar en estas labores, de poder servir al Rey de Reyes y al Señor de Señores, con nuestros errores, con nuestras debilidades, con nuestros fracasos, pero sabiendo, mi Dios, de que mientras estemos tomados de tu mano, mi Dios, tú nos estarás auxiliando, tú nos estarás guiando y levantándonos después de cada caída, de cada error, de cada fracaso. En ti, amado Señor, siempre encontramos nuevas oportunidades. Padre, ayúdanos a permanecer en ti, a pesar de las pruebas y de las luchas. En el santo y maravilloso nombre de Jesús, Señor, danos, amado Dios, la pericia y el conocimiento en el Espíritu para poder discernir los tiempos, para saber entender, amado Dios, cuándo es el tiempo de obrar y cuándo es el tiempo de esperar la señal. En tu nombre, mi Dios, te lo pedimos y te damos muchas gracias. Amén y amén. Mi hermano, mi hermana, el Señor les bendiga mucho, les mando un gran abrazo y será hasta un próximo encuentro.